poco, y otros que todavía están pensando que esto es penal 1 y que todavía piensan que vamos a examinar penal 1. ...82 para terminar este capítulo y comenzamos el procesamiento. Funcionario, aquel que ha llegado por elección, y le llama empleado aquel que llega por nombramiento, para hacer una diferencia cuando nos habla a nosotros de Buenas noches, ¿qué tal han estado, jóvenes? Oh, ya tenemos varios, eso es buena suerte la mía. Ya tenemos varios, está Maroli, Alex, Briselli, Harold, José. Ah, qué bien, Kevin, Mité, Sergio, Paul. Ah, miren, qué alegre, ahora estoy viendo ya al montón de compañeros de ustedes. Jenny, ¿qué tal, Jenny? Buenas tardes, licenciado. Bien, bien, un poquito de frío, ¿no? Laura, Bien. Laura, ¿frío? Buenas tardes, licenciado, sí, con bastante frío. Hay bastante frío, Paul. ¿Hay frío, Paul? Tenemos un poquito de frío. Yo también. No crean ustedes, yo puedo ver con más de frío que ustedes. Vamos a iniciar la clase. Hay un tema que es bien, que les dijera yo, que es bien interesante. Con lo que vamos a terminar el día de hoy, es bien interesante el tema de la mancomunidad. Entonces, miren, vamos a continuar de donde están las obligaciones bilaterales o recíprocas. Y siempre voy a hacer un recordatorio. Siempre para venir jalando lo último que hablamos. Ahí se recuerdan que la obligación consiste en dar, hacer o no hacer. Se necesitan dos personas, acreedor y deudor. Se necesita un vínculo que obligue a una de las partes. Entonces tenemos una prestación. Pero ¿dónde consta esa prestación? Esa prestación va a constar, ¿ya? Siempre consta por escrito. Es el elemento formal de la obligación que conste por escrito. Y estamos entonces hablando de lo que es, oiga, lo que es el contrato. ¿Ya? Ahora nosotros tenemos las obligaciones bilaterales o recíprocas. Ya lo he repetido, solo el nombre va a cambiar. Una obligación bilateral o recíproca, estamos hablando siempre de un deudor y un acreedor. Pero hay una doble, ¿qué les dijera yo? Hay una doble participación, un doble acto, hay una reciprocidad entre estas dos personas. Cuando es una obligación bilateral o recíproca, ahí se recuerdan ustedes que lo bilateral implica un costo, un gasto para las partes, ¿ya? Y cuando yo les digo que hay una obligación bilateral o recíproca, es tan fácil recordarle a ustedes que en alguna parte de ese vínculo, ya de esa relación que se ha establecido, tenemos la función de ser deudores y acreedores a la vez. Soy deudor y soy acreedor, y la otra parte será deudor y va a ser acreedor. Entonces,
El ejemplo típico es el servicio de energía eléctrica que ustedes reciben, que yo recibo. Ahí hay es bilateral, tiene un costo, un gasto, hay que pagar por el consumo, y es recíproca porque tenemos la doble función. Energuate es el ejemplo fácil de entender. ¿Por qué? Porque todos le debemos a Energuate. Todos somos deudores. Sí, pero somos acreedores de él porque tenemos todo el derecho de exigirle que él cumpla con el compromiso de darnos el servicio de energía eléctrica. Él tiene la obligación. Energuate es nuestro deudor en la prestación del servicio. ¿Ya? Él es deudor. Pero, ¿qué sucede con nosotros también? Que nosotros somos acreedores de ese servicio, pero somos deudores de Energuate porque tenemos que pagarle a él por el servicio que nos da. Entonces, hay reciprocidad en la función de ser deudor y de ser acreedor. Ahora, si dejamos esto por un lado, esto bilateral y recíproco de esta obligación, buenas noches, José, o ingeniero, buenas noches. También ya tenemos lo que son las obligaciones puras, ¿ya? Una obligación pura, deudor y acreedor, una prestación se terminó. Y se le llama obligación pura porque no está sujeta a ninguna condición, no está sujeta a ningún otro acto más que terminarse el nacimiento de la obligación en el mismo momento. ¿Ya? En el mismo momento. Viene usted, compra un inmueble, ahí está Laura, viene, tiene dinero, compró el inmueble, lo paga en el momentito, es deudora del inmueble, pero acreedor del otro que le tiene que entregar las llaves como señal de posesión, de entrega del dominio y de la propiedad. Y en ese mismo momento en que ella paga, te firma la escritura, recibe las llaves, el otro se lleva el dinero y ella se queda con su casa. Es una obligación pura, tan fácil y sencillo. No necesitamos de otra situación para que este tipo de obligación, que sería una obligación típica, exista. Ahora, más sin embargo, hay obligaciones que son condicionales y que se requiere cumplimiento se requiere la obligación, se requiere que se dé un acto de tal naturaleza que haga cumplir esa obligación condicional. Y si ese acto de condición no se da, lógico, la obligación no va a existir. Entonces, como yo sé que ustedes tienen su código, veamos por favor el artículo 1269. El artículo, por favor, leámoslo, veamos el artículo 1269, y ahí están los negocios jurídicos condicionales. Y si ustedes lo leen, dice, en los negocios jurídicos condicionales, la adquisición de los derechos, así como la resolución o pérdida de los ya adquiridos, dependen del acontecimiento que constituye la condición. Entonces, ¿qué es lo que prevalece en este tipo de obligación? La condición a que quedó sujeta. ¿Qué quedó sujeta? La obligación. Esta no existe si no se da una condición. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, este negocio condicional va a surgir efectos desde el momento, ¿ya?, en que se cumple
la condición, ¿ya? Salvo estipulación en contrario. Entonces, si no se cumple la condición, no va a existir este tipo de obligación. Ahora, el negocio jurídico condicional requiere que la condición que se estipuló en un contrato y para que exista la obligación, esta condición no tiene que ser contraria a la ley, a la moral, ni al orden público. Y miren ustedes, si ustedes leen el 1272, dice, es nulo el negocio contraído bajo una condición cuyo cumplimiento depende en lo absoluto de la voluntad de la parte obligada. Si yo lo leo solo así, ay Dios mío, no sé qué leí, me costaría tratar de entenderlo. Dice el 1272, es nulo el negocio contraído bajo una condición cuyo cumplimiento depende en lo absoluto de la voluntad de la parte que se obliga. Es nulo cuando solo depende de la voluntad de una parte que se obliga. Y aquí ya viene el asunto. Pongamos un ejemplo. No siempre en los matrimonios, perdonen el ejemplo tan feo que voy a tratar de explicar, pero es para dar a entender con un ejemplo qué es lo que dice, ¿cierto? No siempre cuando alguien contrae matrimonio, él o ella, yerno o nuera, no todo el tiempo es bien recibido en la casa o en el hogar de la otra parte. O si fue bien recibido al principio, después ya no lo es, porque han surgido problemas, porque él tiene sus costumbres, ella tiene sus costumbres, depende cómo la educaron, y entonces resulta que se comienza a dar un tipo de mala relación. Y de repente viene el papá de ella o de él y le puede decir, mira, esta casa donde vivimos, esa es tuya. Si en 2 años, no más allá, o en 1 año, te has divorciado de este o de aquel. Miren la condición que le puso. Este inmueble será tuyo, te lo voy a donar bajo la condición que en 1 año estés divorciado. Entonces, la otra parte, él o ella tiene todo el derecho, oiga, tiene todo el derecho de oponerse a dar el divorcio. Y el papá ya estipuló 1 año. La condición tiene de plazo 1 año. Y si en ese año el hijo o la hija no se divorció, ese negocio jurídico condicional no va a surtir efecto. ¿Ya? Ahora, dependerá de él o ella que en 1 año pueda, oigan, que en 1 año pueda divorciarse. Probable que sí, probable que no. Pasó 1 año y medio y no se divorció, perdonen, ese contrato de donación sujeto a una condición ya no tiene vigencia, no se cumplió la condición. ¿Y por qué no se cumplió la condición? Porque la condición no dependía solo del hijo o de la hija, sino dependía del marido o de la mujer contra el quien él se iba o ella se iba a divorciar. Ella pudo oponerse, buscó un abogado peleonero, le hizo la vida imposible, pasó 5 años, no lo obtuvo. Y cuando lo obtuvo, puede hacer 2 cosas, que se declaró con lugar la demanda o se declaró sin lugar la demanda. Entonces, ahí este tipo de condición, ya, ahí ese tipo de condición no dependía solo de una parte. Y para este negocio jurídico condicional,
esa parte que estaba obligada a que en determinado plazo obtuviera el divorcio, vamos a decir que él era el deudor, ¿ya? Vamos a decir que era el deudor porque debía de cumplir la condición a su papá donante, pero era el acreedor. Entonces, estaba sujeta a que se diera determinado hecho. Ahora, veamos otra cosa. Por ejemplo, no solo para terminar el 272, solo quiero concluir, cuando la condición depende de una sola persona, la consecuencia es que esa condición es nula, no existe. ¿Ya? Es nula, no existe. Y se me ocurre otro ejemplo. Te vas a divorciar, oiga, y aquí es lo contrario, te vas a divorciar en un año. Y viene el papá, le dice al hijo, a la hija, en un año quiero que ya estés libre, que estés divorciada, pero eso sí, ahorita quiero que nos vayamos por año y medio, perdonen el ejemplo loco, por año y medio al África, allá nos vamos a ir a vivir. Claro, y se fueron a vivir al África. El otro que estaba aquí no pudo hacer nada. Ahora, se cumplió la condición. Pues la condición era un año, no se divorció, pero ¿quién influyó para que esa condición no se cumpliera? El papá se lo llevó. Entonces, en ese caso, ese negocio dejó de ser condicional, porque el que fungía como acreedor, al llevarse al hijo fuera del país por tanto tiempo, ya no dejó que la obligación se consumara. En consecuencia, se tuvo por no puesto. ¿Ya? En consecuencia, no se pudo divorciar, que era lo que el papá quería, pero la condición se cumplió. ¿Por qué se cumplió la condición? Porque el papá contribuyó a que no se diera ese tipo de condición. Ahora, el 1277 dice: el cumplimiento de la condición es indivisible, aunque consista en una prestación divisible. Vean ustedes, un poco raro el asunto. Dice, el cumplimiento de la condición, ¿ya? Es indivisible. La condición es indivisible. No estoy diciendo la obligación, estoy diciendo la condición. El cumplimiento de la condición es indivisible, aunque consista en una prestación divisible. Verlo solo así cuesta entender eso. Pero, ¿qué sucede si Ronnie me debe 10,000 quetzales? ¿Ya? Ronnie me debe 10,000 quetzales y 10,000 quetzales son los que me tenés que pagar. Esa condición es indivisible. ¿Me los pagás o no me los pagás? ¿Verdad? Me los tenés que pagar y son 10,000. Ahora, claro, si nos ponemos de acuerdo, la obligación es divisible. Me lo puedes pagar en abonos de a 1,000. Pero la condición aquí es que no se puede dividir porque es una sola. Vamos a hacer tal cosa, pero ahí viene la condición, que esta no la podemos dividir. Ahora, miren, todo negocio jurídico condicional o no condicional, todo tiene un plazo, todo tiene una fecha para que se cumpla. Y cuando nosotros hablamos de una fecha, de una condición, tenemos que basarnos en el artículo, por favor. Ahí tienen su código y es el artículo que dice el 1279. Por favor, busquen este artículo que está ahí cerca del negocio condicional, el 1279, y dice: el plazo, ¿ya? El plazo solamente fija el día o fecha de la ejecución o extinción del acto o negocio jurídico. ¿Ya? El plazo solo fija el día o fecha en que se ha de
ejecutar o extinguir la obligación. Ahora les pregunto a ustedes, ¿van al banco? ¿Van a la cooperativa Ecosaba? ¿Sacan un subpréstamo? Lógico es que esté fijado un plazo, va a ser abonos mensuales, entonces ya estamos hablando de una obligación de tracto sucesivo, ya va a ser abonos mensuales, pagaderos de tanto, capital e interés tanto mensualmente, obligación de tracto sucesivo. Y usted, ¿cómo lo quiere? Máxime, si va a Ban Rural, yo no sé si ustedes tienen algún amigo, algún familiar en Ban Rural, pero cuando usted va a Ban Rural y sacó 5,000 quetzales, le dicen, ¿y a cuántos años lo quiere? A ver, ¿lo quiere a 4 años? ¿Quiere cancelarlo en 5 años? ¿Quiere cancelarlo en 6 años? Mire, se lo van a dar al tiempo que usted quiera. Claro que a ellos les conviene. Ya, a ellos les conviene el interés lógico, dejaría de ser banco. ¿Ya? Pero el plazo, ¿a favor de quién corre todo el tiempo? Es la pregunta. El plazo siempre corre a favor del deudor. Por favor, el plazo corre siempre a favor del deudor. Por eso, cuando usted sea acreedor y le da mucho plazo al acreedor para que le pague, señalar día, hora, fecha para ejecutar o cancelar y por consiguiente extinguir la obligación, si usted le da mucho plazo, lo vuelve moroso. Ya, cuando más plazo le den, más moroso en un momento dado, lo pueden poner a usted. Más moroso, ¿ya? Más, puede caer con facilidad en mora. Entonces, por favor, el plazo, según el artículo 1282, siempre va a correr, si lo leen, el artículo 1282, el plazo siempre va a correr a favor del deudor. Bueno, vamos a dejar esta situación ahí. Hay otro tipo de obligaciones y está llamada precisamente así, obligaciones a plazo. Y para eso tenemos, y tienen que ver ustedes, el artículo 1279. Ahora, hay otro tipo de obligación que es con el que yo quiero dejar ya este tipo de obligaciones y las clases de obligaciones que hay. Ya quiero ya cambiar el tema, pero como el programa me lo exige, pues tenemos que seguir hablando de las obligaciones. Y al final, pues todo el curso es del negocio jurídico. Bueno, ahora vamos a caer a un tipo de obligaciones que se llaman obligaciones mancomunadas, ¿ya? La mancomunidad de las obligaciones. ¿De acuerdo? Entonces, obligación pura y simple, un deudor, un acreedor, una prestación, se paga, se cancela, consecuencia lógica, se extinguió la obligación. Tan fácil. Ya, una obligación pura. Una obligación pura, simple, un deudor, un acreedor, está Ronnie, está Sergio, se deben 500 quetzalitos, aquí está, te lo pago, se terminó, ya no me puedes cobrar. Estamos, es una obligación sencilla. Pero, ¿qué sucede cuando ya tenemos varios deudores y varios acreedores? Entonces aquí ya entra lo que es la mancomunidad en las obligaciones. Reitero, lo común, un deudor y un acreedor. Pero ya en la mancomunidad vamos a tener más de 2 deudores, vamos a tener más de 2 acreedores y siempre una prestación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que liga? ¿Cuál es ese vínculo obligatorio que hace que exista
esa mancomunidad en los acreedores o en los deudores, ese vínculo obligatorio va a estar reflejado siempre en un contrato. ¿Ya? Siempre en un contrato, por favor. Entonces, mancomunidad, varios deudores, varios acreedores, una prestación. Así de fácil. Contrario a la obligación pura y de simple o de tracto único. Punto. Me diste, te doy, se terminó la relación. Bueno, pero esta mancomunidad de las obligaciones tenemos dos. Si apuntan ahí, tenemos dos. La mancomunidad simple o a prorrata y la mancomunidad solidaria. ¿Ya? Entonces, tenemos dos tipos. Dentro de la mancomunidad tenemos la mancomunidad simple o a prorrata y la mancomunidad solidaria. Son las dos obligaciones que tenemos. Entonces, en la mancomunidad simple o a prorrata, esta se presenta porque en esta a prorrata se presenta este tipo de mancomunidad porque si bien hay, oigan, varios deudores y varios acreedores en una misma obligación, las deudas que cada deudor tiene en relación al acreedor, ¿ya? Se toman como deudas independientes. ¿Ya? Se toman como deudas independientes. Entonces, si alguien, vamos a suponer, Banco Industrial, viene el Banco Industrial y le prestó 100,000 quetzales a 10 agricultores, quiere decir que a prorrata, en esta mancomunidad simple, cada agricultor debe 10,000 quetzales, pero a todos los metió en el mismo contrato. Y entonces resulta que solo hay, para el ejemplo que les digo, un acreedor y habrían 10 deudores. Pero como están metidos en un solo contrato, ahí se estipuló que el deudor A debe 10, el deudor B debe 10, el C, el D, el F, cada uno debe 10,000, pero en un solo contrato que los hizo solidarios. Pero como es obligación simple o a prorrata, resulta que el banco no le puede cobrar a uno solo el cumplimiento de la obligación, que sería exigirle a uno solo los 100,000 quetzales. Es cierto que están todos metidos, perdónenme la expresión coloquial, metió a todos los deudores en un mismo canasto. ¿Ya? Metió a todos en un mismo contrato. Entonces, son independientes las deudas, son independientes los deudores. ¿Ya? Independientes las deudas, independientes los deudores. El banco cobrándole a uno y uno de ellos pagó, todavía tiene que cobrar 90,000 quetzales porque ya pagó uno 10. ¿Ya? Dispuso cobrarle al otro y paga, ya van 20. Todavía tiene que ejercitar acción para cobrar los otros 80,000 que correspondería a los otros 8 deudores. ¿Ya? Entonces, aquí cada quien debe de pagar proporcionalmente lo que sacaron. Para el ejemplo que me permití decirles es para dar a entender el ejemplo de la mancomunidad simple o a prorrata. Entonces, todos metidos en un solo contrato, pues las deudas son independientes. ¿Qué hay entonces? Que pudiera ser que, así como les dije, que había un banco y le debían 10 y cada deuda está separada, es como que hubieran 10 pequeñas deudas en un gran total de un contrato por 100,000 quetzales para el ejemplo que les estoy indicando. Entonces, pudiera ser que fueran
varios los acreedores que dieron ese dinero, los 100,000 quetzales, vamos a suponer, vean, por eso es que esta mancomunidad simple o a prorrata no se da mucho, pero la ley lo contempla, ¿ya? La ley contempla la mancomunidad simple o a prorrata, la ley lo contempla. Vamos a ver después ahí, busquen el 1347, ¿ya? Si vemos el artículo 1347, 1348, veamos el 1347. Por favor, todos ahí con su código, por vía suya dijeran en los pueblos, el 1347 dice, hay mancomunidad, varios, cuando en la misma obligación son varios los acreedores o varios los deudores. Tan fácil. Una mancomunidad, estamos hablando de esa mancomunidad simple. Hay varios deudores o varios acreedores en la misma obligación. Quiere decir que para el préstamo de los 100,000 quetzales habrían 10 acreedores y 10 deudores metidos en un solo contrato. No es muy, ¿qué les dijera yo? No sería muy útil o muy fácil para los acreedores. La lógica me dice a mí, la lógica le va a decir a Sheni, al ingeniero José, a mi amigo Sergio Amílcar, a Ronnie, a Lucía, a Marielos. Llegan a la oficina de Sergio Amílcar y les va a decir, señores, perdónenme la expresión, a la hora del cobro vamos a tener que llevar controles sumamente muy estrictos y perdonen, va a dar lugar a confusión. Aquí lo mejor, lo práctico, lo útil, lo sencillo es hagamos 10 contratos. Vos le prestás a A, vos le prestás a B, vos le prestás a C. Es más fácil. ¿Y qué pasa con Sergio Amílcar? Él va a ganar más porque en lugar de hacer un contrato, ya tiene para Semana Santa para irse al puerto porque en lugar de cobrar por un contrato, cobró 10. Imagínense que fueran 10 negocios principales y accesorios porque le dejaron como garantía cada negocio que se constituyera una hipoteca. Ahí se recuerdan ustedes que la hipoteca, por favor, ahora que la mencioné, si no lo he dicho, que se les quede, apúntenlo por ahí, la hipoteca no es un contrato. Por favor, apúntenlo por ahí, ¿ya? La hipoteca no es un contrato, es un gravamen que se establece para el cumplimiento de una obligación. No es un contrato la hipoteca, si usted quiere es una garantía, llámele como le quiera llamar, pero no es contrato. Entonces, ahora esa mancomunidad simple dice, por la simple mancomunidad no queda obligado cada uno de los deudores a cumplir íntegramente la obligación. En una mancomunidad simple o simple mancomunidad, para aquel ejemplo de los 100,000 quetzales, cobrándole a uno no se extingue la obligación, ¿ya? Porque uno paga, quedan 9 deudores, no se ha extinguido la obligación. Entonces esa obligación resultó que era bajo una condición indivisible, pero que en un momento dado pudo volverse divisible cuando ya se haga el pago. Entonces, muy por el contrario, por favor, muy por el contrario, estamos cuando ya se da la mancomunidad solidaria, ¿ya? Siempre hablando de varios deudores y varios acreedores. Y en esa mancomunidad solidaria, la obligación la está determinando el artículo, por favor, 1352 del Código Civil. Y esta dice que la obligación mancomunada es solidaria cuando varios deudores están obligados a una misma cosa. Varios deudores
están obligados a una misma cosa, a pagar una misma prestación, de manera que cualquiera de los deudores puede ser obligado, puede ser demandado a pagar toda la obligación. Por eso es solidaria y mancomunada. Está obligado a uno que demanden, se obliga a pagar la totalidad. Para el ejemplo anterior de los 100,000 quetzales, dijimos, escribimos solidaria y mancomunada, cobrándole a uno, tiene que pagar toda la obligación de los 9. Ahora, que los 9 restantes quedaron obligados como el que sí pagó, pero este mancomunado deudor solidario al pagar benefició a los deudores porque extinguió la obligación en relación a los acreedores. Sí, pero él se quedó doblemente pobre y sin nada por haber pagado, ¿ya? Entonces, él tiene el derecho de cobrarle a sus co-deudores. ¿Se recuerdan que a un momento dado les dije en el contrato de mutuo existe lo que es la exclusión? Y por favor, lea bien cuando usted firme un contrato. Basta. Viene el ingeniero José, presta en Ban Rural, viene Byron Valle, que es muy su amigo, y yo soy tu fiador, solidario y mancomunado. Si le cobran al fiador, liberó a José ante el acreedor. Si le cobran y paga a José, liberó a Byron. Se lo llevó en beneficio a Byron y lo liberó. ¿Por qué? Porque es una obligación solidaria y mancomunada. Ahora, si hubiera sido una obligación simple, José sacó 50 y el otro sacó 50, cada quien tiene que pagar proporcionalmente lo que debe, pero en la solidaridad arrastra el beneficio no solo para el acreedor, sino para el deudor muchas veces que no paga. ¿Por qué? Porque en la solidaridad de deudores, ¿ya? Uno tiene que pagar la cantidad total de la obligación. Y aquí es, ¿ya? Y aquí es donde se da la solidaridad activa o la solidaridad pasiva en esta clase de negocio. En la solidaridad activa se caracteriza porque cada acreedor viene a ser titular de la capacidad de cobro, cada acreedor. Y por consiguiente, en la solidaridad pasiva vamos a encontrar a un acreedor y a varios deudores. Es la que más se usa, la solidaridad pasiva. Tenemos un acreedor, Ban Rural, y tenemos 2 deudores. Vamos a suponer a Ronnie y a José. Uno es deudor, el otro se fue por fiador. Los 2 son deudores por igual. ¿De acuerdo? Yo les voy a rogar que lean las características, por favor, de la mancomunidad simple, ¿ya? En el cual cada uno de los deudores no queda obligado a cancelar íntegramente la obligación, sino que es proporcional a lo que yo debo, ¿ya? Cada deuda que tiene cada deudor se tomaría como que si fueran deudas separadas, pero están metidas en el ¿qué les dijera yo? Están metidas en el mismo contrato. La mora, culpa y cualquier otro vicio en la declaración de voluntad no afecta a los demás. Jóvenes, con esto estamos terminando esta parte de las obligaciones. Casi siempre me he tirado más a lo que debemos, que hay que pagar. Ahora les quiero, sería bueno antes de que termine el tiempo, hasta lo que queda un minuto,
Perdón, solo voy a explicar y después a ver si todavía me queda tiempo. Perdón, yo quiero ayudarlos con algo. Miren pues, ustedes me enviaron a mí una lista con los 68, 70 estudiantes que tengo. Yo he pensado que si ustedes me envían o permiten que yo esa lista agarre al 1, 2 y 3 para encomendarles un trabajo, al 3, 4, 5 y 6 el siguiente trabajo, el 7, 8, 9 otro trabajo. El problema es que no nos podemos relacionar. ¿Y cómo hago yo? Si sé, ¿cómo voy a hacer yo para saber si tienen la facilidad de relacionarse para hacer su trabajo? Ahí te recuerdan